Daniel Cole había reparado muchas máquinas peligrosas, pero jamás había visto una estación espacial tan silenciosa como la estación Velaris. La estación alienígena flotaba sobre un planeta de color púrpura oscuro, con la mitad de sus luces apagadas y humo que emanaba de sus paredes metálicas. Daniel había sido enviado allí para reparar el núcleo de energía principal antes de que toda la estación se quedara sin aire. Los oficiales alienígenas le ordenaron permanecer dentro del área de ingeniería y no entrar jamás en la sección real. No le explicaron por qué esa sección estaba prohibida. Daniel acató la orden, pero algo en sus rostros asustados le hizo sentir que ocultaban un terrible secreto. Entró en la planta baja de ingeniería con su pesada caja de herramientas en una mano y un escáner en la otra. Los pasillos estaban vacíos, y el único sonido provenía de las luces rotas sobre él. Cuando Daniel llegó a la sala de control de energía, descubrió que el daño no había sido causado por un accidente. Varios cables importantes habían sido cortados por alguien que conocía muy bien la estación. Antes de que pudiera informarlo, la puerta de acero se cerró repentinamente tras él. Su dispositivo de comunicación también dejó de funcionar. Entonces, una débil voz femenina se escuchó a través de la pared y susurró: «Por favor, no me dejes aquí». Daniel siguió la voz hasta un estrecho pasadizo, oculto tras un panel de control dañado. Al final, encontró una gran cámara cubierta de símbolos alienígenas azules. Una joven alienígena estaba atrapada tras una brillante pared de energía. Tenía la piel de un violeta intenso, el pelo largo de un blanco plateado, y unos ojos verdes brillantes, llenos de dolor. Su armadura real estaba dañada, y un grueso collar de metal oscuro la rodeaba el cuello. Una energía azul se movía a través de él, como fuego viviente. Cada vez que el collar destellaba, la mujer se debilitaba y se acercaba más al suelo. Daniel colocó su escáner cerca del muro de energía y estudió rápidamente su sistema. «Puedo sacarte», dijo, intentando mantener la calma. La mujer alzó la cabeza y lo miró con sorpresa. Le dijo que se llamaba Lyra, y le ordenó que no tocara el collar. Era un antiguo objeto real que ningún forastero tenía permitido quitar. Daniel le preguntó por qué le dolía, pero Lyra no respondió. En cambio, miró hacia la puerta de la cámara y le advirtió que se acercaban soldados armados. Unos pasos pesados resonaron en el pasillo tras Daniel. Su escáner mostró a 8 alienígenas armados que se dirigían hacia la cámara. Daniel tenía menos de 2 minutos antes de que lo alcanzaran. Abrió el panel de control junto al muro de energía, pero su diseño alienígena era demasiado complejo para desbloquearlo a tiempo. Así que sacó una herramienta eléctrica común y cortó el cable principal de energía. Una fuerte explosión sacudió la habitación cuando el muro desapareció. Daniel se abalanzó sobre Lyra y la atrapó antes de que cayera al suelo. El collar que llevaba puesto empezó a brillar con más intensidad, como si hubiera notado su presencia. «Aléjate de eso», gritó Lyra. «Ese collar nunca debería romperse». Daniel examinó el collar y vio que le enviaba energía letal. Su ritmo cardíaco se ralentizaba a cada segundo. Podía obedecer su advertencia o verla morir frente a él. Daniel eligió sin temor. Colocó una herramienta bajo el anillo de metal y usó otra para bloquear la señal eléctrica. Saltaron chispas cerca del rostro de Lyra mientras el collar forcejeaba contra sus herramientas. Los pasos afuera se oyeron cada vez más cerca. Lyra agarró el brazo de Daniel y le rogó que se detuviera, pero él se negó a dejar morir a una mujer inocente. La puerta de la cámara comenzó a abrirse cuando Daniel concentró toda la potencia de su herramienta en el mecanismo del collar. Por un instante terrible, no sucedió nada. Entonces, el antiguo metal se rompió con un crujido seco que resonó por toda la estación. El collar se desprendió del cuello de Lyra y golpeó el suelo. Una ola de energía azul recorrió la cámara, lanzando a Daniel contra la pared. Todas las luces de la estación Velaris se volvieron de un rojo brillante. Sonaron alarmas profundas y una fría voz mecánica repitió el mismo mensaje alienígena en todos los niveles.
Lyra se tocó el cuello desnudo y miró horrorizada el collar roto. Poco a poco recuperó la fuerza, pero su expresión no mostraba alivio. Miró a Daniel, como si él hubiera hecho algo mucho más importante que salvarle la vida. Las puertas de la cámara se abrieron por completo y entraron soldados reales armados con las armas en alto. Daniel se interpuso entre Lyra y ella, sosteniendo solo su pequeña herramienta de reparación. Sabía que no podía derrotar a 8 soldados, pero se negó a alejarse de ella. Entonces todos los soldados bajaron repentinamente sus armas y se arrodillaron. Daniel miró a Lyra, confundido por lo que sucedía. Ella se levantó lentamente y recogió el collar roto con manos temblorosas. ¿Sabes lo que has hecho, humano?, preguntó. Daniel respondió que solo había impedido que la máquina la matara. Lyra se acercó, con sus ojos brillantes fijos en su rostro. Explicó que el collar real solo podía ser roto por quien aceptara la vida, el honor y el futuro de la princesa. Según la ley más antigua de su pueblo, Daniel había realizado un acto de matrimonio sagrado. Daniel creyó haberla malinterpretado, pero Lyra habló con claridad. Me rompiste el collar. Ahora, según la tradición alienígena, estamos casados. Antes de que pudiera responder, el comandante de la estación apareció tras los soldados arrodillados. El comandante Varek era alto, llevaba una armadura pesada y estaba furioso. Observó el collar roto y luego apuntó su arma directamente al corazón de Daniel. Un anuncio por toda la estación declaró a Daniel Cole enemigo del imperio y lo acusó de secuestrar a la princesa. Mientras más soldados rodeaban la cámara, Daniel se dio cuenta de que salvar a Lyra los había puesto a ambos en un peligro aún mayor. El comandante Varek apuntó con su arma a Daniel y ordenó a los soldados que lo arrestaran de inmediato. Daniel permaneció frente a Lyra, aunque solo tenía una pequeña herramienta de reparación en la mano. Antes de que los soldados pudieran moverse, Lyra dio un paso al frente y anunció que Daniel estaba ahora bajo protección real. Alzó el collar roto y declaró que el humano había completado el antiguo vínculo de la libertad. Los soldados se miraron entre sí, porque hacerle daño al esposo elegido por la princesa podía costarles la vida. Varek afirmó airadamente que Daniel había atacado a Lyra y roto el collar para controlar a la familia real. Daniel respondió que solo se lo había quitado porque la máquina la estaba matando lentamente. Lyra respaldó sus palabras y mostró las dolorosas marcas de energía que el collar le había dejado alrededor del cuello. La expresión de Varek cambió por un instante, y Daniel notó que el miedo se escondía tras la ira del comandante. Daniel empezó a sospechar que Varek sabía más sobre el collar mortal de lo que decía. Lyra explicó que el antiguo collar normalmente lo llevaba el heredero real antes de elegir pareja. Si alguien rompió ese pacto voluntariamente, para salvar al heredero real, esa persona asumió la responsabilidad de su vida. Daniel dijo que nunca había dado su consentimiento para casarse y que ni siquiera conocía su ley. Lyra le dijo en voz baja que la tradición no requería que la comprendiera antes del acto. Daniel pensaba que la ley para extranjeros era completamente irracional, pero discutir no les ayudaría a escapar de los soldados armados. Varek ordenó a los guardias que llevaran a Daniel a una celda hasta que el Alto Consejo examinara la solicitud de matrimonio. Lyra se negó y declaró públicamente a Daniel Cole como su esposo delante de todos los soldados presentes en la cámara. Sus palabras obligaron a los guardias a bajar las armas, pues su mandato real tenía más fuerza que la orden de Varek. Varek le advirtió que casarse con un ingeniero humano podría destruir su derecho a gobernar el imperio. Lyra respondió que permitir que un hombre inocente muriera la haría indigna del trono. Daniel y Lyra fueron llevados a una sala real custodiada, mientras el consejo recibía noticias del extraño matrimonio. Dentro de la habitación, Daniel le preguntó por qué había anunciado el matrimonio sin saber nada de él. Lyra admitió que era la única forma legal de impedir que Varek lo mandara matar de inmediato. También explicó que Varek era su tío y que llevaba muchos años deseando controlar el trono. Si ella moría sin haber elegido pareja,
Él se convertiría en el próximo gobernante de su pueblo. Daniel examinó de nuevo el collar roto y descubrió un cable oculto bajo su antiguo diseño metálico. El cable no pertenecía al interior del collar original y había sido añadido tan solo unos días antes. Había transformado un símbolo real en un arma que detendría lentamente el corazón de Lyra. Daniel se dio cuenta de que el sistema eléctrico dañado de la estación también se había utilizado para ocultar el intento de asesinato. Alguien había encerrado a Lyra en esa cámara y esperaba que todos creyeran que había muerto en un accidente. Antes de que Daniel pudiera contarle todo, las luces de la habitación real se apagaron repentinamente. Un pequeño punto rojo apareció en el pecho de Lyra, proveniente de algún lugar fuera de la gran ventana de cristal. Daniel reconoció que se trataba del objetivo de un arma de energía de largo alcance y arrojó a Lyra al suelo. Un proyectil incendiario pasó por encima de ellos y destruyó el muro que se encontraba detrás de la cabeza de Daniel. Cuando las alarmas volvieron a sonar en la habitación, Daniel comprendió que el enemigo de Lyra había regresado para terminar el trabajo. El segundo disparo de energía destrozó la ventana y llenó la habitación real de trozos de vidrio en llamas. Daniel empujó a Lyra detrás de una gruesa mesa de metal, justo antes de que otro disparo impactara en el lugar donde ella había estado parada. Los guardias reales entraron corriendo, pero el atacante oculto ya había desaparecido de la torre cercana. Varek entró momentos después y fingió sorpresa, aunque Daniel notó que no había comprobado el estado de Lyra. En cambio, el comandante miró a Daniel como si estuviera decepcionado de encontrar al humano todavía con vida. El Alto Consejo ordenó a Lyra y a Daniel que viajaran de inmediato al planeta real de Aleris. Su insólita afirmación sobre el matrimonio ya se había extendido por todo el imperio y había provocado la ira de familias poderosas. Algunos extraterrestres creían que un humano jamás podría unirse a su linaje real, mientras que otros consideraban a Daniel un héroe. Lyra le advirtió que el consejo estudiaría cada palabra, acción y debilidad que mostrara ante ellos. Daniel respondió que reparar máquinas era más fácil, porque las máquinas averiadas no juzgaban a la persona que las arreglaba. Su nave de transporte aterrizó junto a un palacio resplandeciente rodeado por miles de silenciosos ciudadanos alienígenas. Daniel esperaba el odio, pero muchas personas se tocaron el cuello en señal de respeto cuando pasó. Habían descubierto que arriesgó su propia vida para liberar a Lyra del mortal collar real. Dentro del palacio, 20 miembros del consejo esperaban bajo un símbolo flotante de la antigua ley matrimonial. Varek se puso a su lado y exigió que se hiciera una prueba a Daniel antes de aceptar el vínculo. Durante la primera ceremonia, Lyra y Daniel tuvieron que introducir sus manos en un dispositivo de la verdad que emitía luz. La máquina le preguntó a Daniel si había roto el collar porque deseaba poder real o riqueza. Daniel respondió con calma que lo había hecho porque Lyra habría muerto sin su ayuda. El dispositivo se puso de un azul brillante, lo que demostró que estaba diciendo la verdad ante todo el consejo. Por primera vez, Lyra lo miró con confianza, en lugar de con simple deber o preocupación real. Un suave sonido mecánico provino de repente de las decoraciones doradas que colgaban sobre la silla de Lyra. Daniel notó que un pequeño objeto se movía en contra de la dirección del aire del palacio. Apartó a Lyra justo cuando un dron de ataque oculto disparó un potente rayo de energía verde. El rayo atravesó la silla real, mientras Daniel agarraba un mástil metálico y golpeaba el dron. Se estrelló contra el suelo y explotó antes de que los guardias, atónitos, pudieran siquiera sacar sus armas. Daniel abrió el dron dañado y encontró un pequeño código militar oculto en su sistema de control. Lyra reconoció el símbolo como uno utilizado únicamente por los soldados del ejército privado de Varek. Sin embargo, Varek afirmó que alguien había robado el código para hacerlo parecer responsable. El consejo se negó a acusar a un comandante real sin pruebas más contundentes y prosiguió con la ceremonia nupcial. Daniel comprendió que su enemigo controlaba a más personas dentro del palacio de lo que habían creído en un principio. Esa noche,
A Daniel le asignaron una habitación vigilada cerca de los aposentos privados de la reina Lyra. Encontró la puerta cerrada por dentro, pero sobre la cama había una tarjeta negra con un mensaje. El mensaje le advertía que rechazara el matrimonio y abandonara a Leris antes del próximo atardecer. También contenía una imagen nítida de la tierra y la ubicación de la hermana menor de Daniel. Daniel escondió el mensaje cuando Lyra entró, pero ella supo de inmediato que algo lo había asustado. Lyra le pidió que confiara en ella, pero Daniel temía que compartir la amenaza pusiera a la tierra en peligro. Antes de que pudiera responder, todos los guardias que estaban fuera de su habitación se desplomaron repentinamente sin hacer ruido. Una figura enmascarada apareció detrás de Lyra y alzó una espada brillante hacia su espalda. Daniel gritó una advertencia y se interpuso entre ellos, clavando la hoja profundamente en su hombro. Al caer, el atacante se quitó la máscara y Lyra reconoció a uno de los miembros de su consejo en quien más confiaba. Daniel cayó al suelo con la hoja incandescente aún ardiendo dentro de su hombro herido. Lyra lo alcanzó antes de que su cabeza golpeara la piedra y disparó su herramienta de reparación contra el atacante. La herramienta emitió un fuerte pulso eléctrico que arrojó al concejal traidor contra la pared. Antes de que los guardias reales despertaran, el atacante activó un dispositivo en su muñeca y desapareció en una luz azul. Daniel estaba perdiendo sangre, pero sonrió débilmente y preguntó si era legal usar herramientas de reparación en la batalla. Los médicos del palacio extrajeron la hoja, pero su veneno alienígena siguió extendiéndose por el cuerpo de Daniel. Su medicina no pudo detenerlo porque el veneno había sido diseñado para soldados alienígenas más fuertes. Daniel recordó que el calor había hecho que la energía de la hoja se desestabilizara cuando ésta se clavó en su hombro. Les pidió a los médicos que le elevaran cuidadosamente la temperatura corporal y que, al mismo tiempo, enfriaran la herida. Su inusual tratamiento humano funcionó, y Lyra permaneció a su lado hasta que abrió los ojos. A la mañana siguiente, el Alto Consejo se negó a aplazar los antiguos juicios exigidos por la ley real. Varek esperaba que Daniel estuviera demasiado débil para continuar, pero el humano entró en la arena junto a Lyra. La primera prueba lo condujo al interior de un laberinto oscuro lleno de niebla venenosa y paredes metálicas móviles. Los guerreros alienígenas normalmente escapaban derribando las paredes, pero Daniel carecía de su gran fuerza física. En cambio, siguió el flujo de aire limpio que circulaba bajo el suelo y encontró un túnel de mantenimiento oculto. En la segunda prueba, Daniel se enfrentó a una antigua máquina de defensa que llevaba siglos sin funcionar. El consejo esperaba que la destruyera, pero Daniel comprendió que la máquina no era realmente hostil. Un sensor dañado hacía que atacara cualquier objeto caliente que entrara en la habitación. Retiró un pequeño espejo de la armadura de Lyra y lo utilizó para guiar el sensor hacia su panel de control. La máquina se apagó sola, y los alienígenas que observaban aplaudieron la ingeniosa y pacífica solución de Daniel. Varek modificó en secreto la prueba final antes de que Daniel y Lyra entraran en la antigua arena real. Una enorme bestia guardiana emergió de debajo del suelo, cubierta con una armadura negra y cadenas rojas brillantes. La criatura atacó a Daniel, pero él notó que debajo de sus pesadas placas de metal ardían unos dolorosos dispositivos de control. En lugar de intentar matarlo, Daniel se subió a su lomo y rompió los dispositivos de control uno por uno. La bestia liberada dejó de luchar y bajó la cabeza ante él, dejando atónito a todo el Alto Consejo. De repente, unas armas ocultas se abrieron en las paredes de la arena y apuntaron directamente a Daniel y a la criatura. Varek había preparado las armas para matarlos a ambos y hacer que la tragedia pareciera un accidente. Lyra ignoró la advertencia del consejo y saltó a la arena para proteger a Daniel. Corrieron detrás del guardián mientras Daniel estudiaba el momento preciso entre cada disparo de energía. Utilizando una cadena rota, abrió un panel del suelo e inutilizó el sistema de armas principal del estadio. La multitud se puso de pie y gritó el nombre de Daniel mientras Lyra le ayudaba a salir de la arena en ruinas.
El consejo anunció que había superado todas las pruebas gracias a su valentía, inteligencia y misericordia. Lyra admitió que ya no lo protegía únicamente debido a la antigua ley matrimonial. Daniel quería contarle sobre la amenaza que pesa sobre la tierra, pero Nyra los interrumpió con noticias urgentes. Había encontrado documentos secretos que demostraban que Varek había ordenado modificaciones en el collar real de Lyra. Antes de que pudieran examinar los registros, una explosión sacudió el palacio y tiñó el cielo de rojo. El ejército privado de Varek rodeó el edificio del consejo, mientras barcos desconocidos bloqueaban todas las rutas de escape. Una gigantesca imagen de Varek apareció sobre la ciudad, declarando a Lyra traidora a su propio pueblo. Acusó a Daniel de controlar su mente y anunció que ambos serían ejecutados antes del amanecer. Daniel tomó la mano de Lyra mientras soldados armados irrumpían por las puertas del palacio y avanzaban hacia ellos. El palacio volvió a temblar cuando los soldados de Varek irrumpieron a través de las puertas principales y entraron en los salones reales. Nyra condujo a Daniel y Lyra a través de una puerta secreta oculta tras el antiguo símbolo del consejo. Entraron en un estrecho túnel que discurría bajo el palacio, mientras que los guardias leales se quedaron atrás para ralentizar a los atacantes. Daniel guardaba el collar roto dentro de su maletín de reparación porque creía que aún contenía pruebas importantes. Tras ellos, Varek anunció que cualquiera que ayudara a la princesa sería castigado como traidor. Los túneles subterráneos habían sido construidos siglos atrás para la familia real durante la Primera Guerra Galáctica. Lyra conocía los antiguos senderos, pero varios tramos se habían derrumbado y bloqueaban la ruta más segura. Daniel utilizó su escáner para encontrar un pasaje más pequeño que discurría junto a las tuberías de energía del palacio. Mientras lo atravesaban, el collar roto comenzó a emitir repentinamente una débil señal azul. Daniel se dio cuenta de que algo oculto dentro del collar intentaba conectarse con la marca real de Lyra. Con cuidado, abrió la placa interior dañada y descubrió un pequeño núcleo de datos de cristal debajo de la cerradura. Lyra explicó que cada collar real registraba momentos importantes relacionados con la persona que lo llevaba puesto. El cristal les mostró una imagen de Varek reuniéndose en secreto con el miembro traidor del consejo. Hablaron de matar a Lyra y culparon a su padre por negarse a iniciar una guerra contra la Tierra. La grabación reveló entonces que Varek también había asesinado al padre de Lyra muchos años antes. Lyra observó en silencio cómo su tío ponía veneno en la bebida real de su padre, según se escuchaba en la grabación. Durante años, ella creyó que su padre había muerto de una enfermedad rara durante una reunión de paz. Daniel apagó la imagen cuando vio que aparecían lágrimas en sus brillantes ojos verdes. Lyra quería continuar porque la verdad podría salvar a su pueblo del dominio de Varek. La grabación final mostraba su plan para atacar la Tierra tras tomar el control del imperio alienígena. Nyra utilizó un dispositivo de comunicación oculto para contactar con comandantes leales que se encontraban fuera de la capital. Sin embargo, Varek había bloqueado todas las señales que salían del palacio, lo que hacía imposible enviar las pruebas. Daniel sugirió llegar hasta la antigua torre de transmisión pública, situada en la parte norte de la ciudad. Esa torre utilizaba líneas de energía física y no podía ser bloqueada por el sistema de bloqueo de señales militares de Varek. Para llegar hasta allí, tuvieron que cruzar un túnel custodiado por soldados y antiguas máquinas de seguridad. Antes de mudarse, Lyra le preguntó a Daniel por qué seguía arriesgándolo todo por una tradición extranjera. Daniel le dijo que la ley del collar nunca había controlado sus acciones, ni su decisión de protegerla. La había salvado porque nadie merecía morir solo en una habitación cerrada con llave. Lyra admitió que al principio solo recurrió a la tradición matrimonial para impedir que Varek lo matara. Ahora temía perder a Daniel por una razón que no tenía nada que ver con la ley real. Daniel le prometió amablemente que hablarían de su futuro después de haber sobrevivido juntos a la noche. Una potente explosión destruyó repentinamente la pared del túnel y los arrojó a los tres al suelo. Los soldados de Varek entraron a través del humo, pero Daniel rompió una tubería de energía para bloquearles el paso.
Nira encontró otra salida y empujó a Lyra a través de ella, mientras Daniel contenía a los atacantes. Antes de que pudiera seguirlos, un cable metálico se enroscó alrededor de su pierna y lo arrastró hacia el humo. Lyra se dio la vuelta, pero Daniel le gritó que escapara con las pruebas y salvara su imperio. La puerta del túnel se cerró entre ellos mientras los soldados de Varek rodeaban al ingeniero humano herido. El comandante Varek dio un paso al frente y ordenó a Daniel que entregara inmediatamente el núcleo de datos real. Daniel abrió su maletín de reparación vacío y sonrió porque, en secreto, le había entregado el cristal a Lyra. Varek alzó entonces su arma y prometió ejecutar a Daniel ante toda la galaxia al amanecer. Daniel despertó dentro de una prisión de cristal que colgaba sobre la plaza central de la ciudad real. Miles de ciudadanos extranjeros permanecían de pie abajo, mientras los soldados de Varek vigilaban cada calle y edificio. Varek planeaba transmitir la ejecución de Daniel por todo el imperio y culpar a la Tierra de la crisis real. Él creía que Lyra entregaría el núcleo de datos de cristal para salvar al humano del que había empezado a amar. Daniel mantuvo la calma porque su herramienta de reparación averiada seguía escondida dentro de su bota dañada. Varek apareció en todas las pantallas públicas y acusó a la humanidad de intentar robar el trono alienígena. Exigió que la Tierra entregara sus colonias cercanas antes de la ejecución de Daniel al amanecer. Lyra observaba la transmisión en secreto desde la torre abandonada junto con Nira y varios soldados leales. Ella quería rescatar a Daniel de inmediato, pero Nira le advirtió que la plaza estaba llena de armas escondidas. Lyra comprendió que Varek quería que su ira la condujera directamente a una trampa mortal. Dentro de la celda de cristal, Daniel extrajo un pequeño chip de señal de su dispositivo de reparación. Lo conectó al sistema de iluminación de la prisión y envió un débil mensaje de emergencia al espacio profundo. La señal contenía únicamente su identidad, la ubicación de Lyra y 3 sencillas palabras: líder real traicionado. Las máquinas de Varek detectaron la transmisión, pero desapareció antes de que pudieran detenerla. Daniel desconocía si algún barco tripulado había estado lo suficientemente cerca como para recibir su advertencia. Al amanecer, Varek subió a Daniel a una plataforma metálica ante la aterrorizada multitud de extraterrestres. Le pidió al humano que rechazara a Lyra y admitiera que la Tierra había planeado toda la crisis. Daniel se negó y dijo que el pueblo pronto sabría quién había matado realmente a su antiguo rey. Varek se rió y ordenó a sus buques de guerra que se prepararan para un ataque contra las colonias humanas. Entonces, un único barco de rescate tripulado por humanos y desarmado apareció repentinamente sobre la ciudad real. Los soldados alienígenas se rieron cuando el capitán Mason solicitó con calma la liberación inmediata de Daniel. Varek apuntó todas sus armas planetarias hacia la pequeña nave y dio a la humanidad 10 segundos para rendirse. El capitán Mason respondió que la humanidad no había venido a conquistar el imperio, ni a tomar su trono. Dijo que simplemente habían venido a llevarse a casa a un ingeniero y a proteger a la mujer que estaba a su cargo. Cuando Varek disparó contra el barco de rescate, el cielo matutino se oscureció repentinamente alrededor de toda su flota. Cientos de naves de guerra humanas abandonaron el modo sigiloso que sobrevolaba el planeta al mismo tiempo. Sus enormes figuras blindadas rodeaban a cada acorazado alienígena sin disparar una sola arma. Los comandantes de Varek descubrieron que los humanos ya habían desactivado sus motores y sistemas de comunicación. La multitud guardó silencio cuando el capitán Mason advirtió que hacerle daño a Daniel tendría graves consecuencias. Por primera vez, el verdadero miedo se reflejó en el rostro de Varek mientras miraba al cielo. Daniel aprovechó la distracción para conectar su dispositivo de reparación al panel de control de la plataforma de ejecución. En lugar de abrir solo sus cadenas, abrió todas las celdas de la prisión que se encontraban debajo de la plaza. Soldados reales leales salieron corriendo y atacaron a los guardias de Varek desde dentro de sus propias líneas defensivas. Al mismo tiempo,
Lyra entró en la torre pública y colocó el cristal dentro de su antigua máquina. La grabación secreta comenzó a reproducirse en todas las pantallas antes de que Varek pudiera interrumpir la transmisión. La gente vio cómo Varek envenenaba al padre de Lyra y transformaba su collar en un arma mortal. Los soldados, enfurecidos, bajaron sus armas y se volvieron contra el comandante al que una vez habían obedecido. Varek escapó en un avión real y voló hacia el palacio con varios guardias leales. Anunció que destruiría el trono y mataría a Lyra antes de aceptar la derrota. Daniel robó un vehículo de transporte militar y lo siguió, sabiendo que la batalla final apenas había comenzado. El avión de Varek se estrelló contra el techo del palacio y aterrizó dentro del salón del trono vacío. Entró en la antigua cámara con sus últimos soldados y activó el sistema de autodestrucción del palacio. Lyra llegó a través de un pasadizo secreto, pero Varek la alcanzó antes de que pudiera llegar al panel de control. Le presionó el cuello con una hoja de energía y le exigió el cristal que contenía la prueba de sus crímenes. Lyra le dijo que todo el imperio ya había visto la verdad, pero Varek se negó a aceptar la derrota. El vehículo robado de Daniel aterrizó en el exterior mientras las alarmas resonaban en el palacio en llamas. Entró por una ventana rota y encontró a Varek sosteniendo a Lyra junto al trono real. Varek le ordenó a Daniel que soltara su arma, o Lyra moriría antes de que el palacio explotara. Daniel dejó su arma en el suelo, pero mantuvo su dispositivo de reparación dañado oculto bajo la manga. Observó la habitación en silencio y se percató de que el sistema de autodestrucción utilizaba la línea eléctrica del trono. Varek se rió y dijo que la humanidad había enviado cientos de buques de guerra para salvar a un ingeniero inútil. Daniel respondió que los humanos nunca miden el valor de una persona por su rango, poder o sangre real. Mientras hablaba, envió una señal desde su dispositivo de reparación al sistema de control principal del trono. La cuenta atrás se detuvo durante un segundo antes de que Varek se percatara de los números que cambiaban en la pared. Enfurecido, Varek apartó a Lyra de un empujón y se abalanzó sobre Daniel con su brillante espada de energía. Daniel bloqueó el primer ataque con un trozo de armadura real rota que encontró en el suelo. Varek era más fuerte y más rápido, pero su ira hacía que cada uno de sus movimientos fuera fácil de entender. Lyra agarró el collar roto y lo envolvió alrededor del arma de Varek antes de tirar de él hacia atrás. Daniel aprovechó ese momento para golpear la armadura del comandante con una potente herramienta eléctrica de reparación. La espada de energía cayó de la mano de Varek, y Lyra la pateó a través del salón del trono. Varek intentó sacar un arma oculta, pero Nyra y los leales guardias reales entraron en la cámara. Lo arrestaron justo cuando Daniel terminaba de desactivar el sistema de autodestrucción del palacio, a pocos segundos del final. En el exterior, los buques de guerra restantes de Varek se rindieron tras ver cómo se llevaban a su líder encadenado. El capitán Mason ordenó a la flota humana que depusiera las armas una vez que la ciudad real estuviera a salvo. Los extraterrestres finalmente comprendieron que la humanidad había venido a proteger su libertad, no a robarles su imperio. Varios días después, el Alto Consejo se reunió para restaurar a Lyra como la legítima gobernante. Homenajearon a Daniel por salvar a la princesa, desenmascarar a Varek y evitar una terrible guerra con la Tierra. El miembro más anciano del Consejo explicó que Daniel ahora podía poner fin al matrimonio sin castigo. Como había roto el collar sin conocer la tradición, la decisión final le correspondía a él. El gran salón quedó en silencio mientras todos esperaban la respuesta del ingeniero humano. Daniel miró a Lyra y recordó a la mujer asustada atrapada tras el muro de energía brillante. Dijo que un antiguo collar había sido el inicio de su vínculo, pero que ninguna ley podía decidir sobre sus sentimientos. Lyra le preguntó si quería permanecer a su lado una vez que el peligro y el deber hubieran desaparecido. Daniel sonrió y dijo que solo se quedaría si ella lo elegía libremente como Daniel, no como su protector. Lyra se acercó y respondió que había tomado esa decisión mucho antes de la batalla final. En lugar de utilizar otro collar real,
crearon una nueva ceremonia para ambos mundos. Lyra le regaló a Daniel un sencillo anillo de plata mientras que él le devolvió la pieza reparada de su collar roto. Ya no tenía candado, cadena, arma oculta ni regla que pudiera controlar su vida. El metal roto se convirtió en un símbolo de libertad, confianza y del extraño día en que comenzó su historia. Su matrimonio constituyó el primer vínculo pacífico entre la humanidad y el antiguo imperio alienígena de Lyra. Meses después, Daniel estaba junto a Lyra, mientras naves humanas y alienígenas llenaban el cielo en calma. Seguía siendo ingeniero, y a menudo se escapaba de las reuniones reales para reparar las máquinas del palacio. Lyra a veces le recordaba que romper objetos prohibidos ya le había causado suficientes problemas para toda una vida. Daniel siempre respondía que volvería a romperle el collar si eso significaba salvarle la vida. Lo que comenzó como una tradición alienígena se convirtió en un amor elegido libremente por dos personas de diferentes estrellas.